Mi esposa no te quiere en la boda, papá. Es solo para la familia. Tú ya no encajas en nuestra vida. Las palabras de Diego cayeron sobre mí como un balde de agua helada en pleno invierno. Yo estaba ahí parado, en la entrada de mi pequeño apartamento rentado, mirando a mi único hijo, el niño al que le había dado absolutamente todo, decirme que no era bienvenido en el día más importante de su vida. Mis manos comenzaron a temblar. Sentí como algo dentro de mi pecho se comprimía, como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño de hierro. ¿Qué dijiste? Logré articular, aunque mi voz sonó quebrada, casi irreconocible para mis propios oídos. Diego ni siquiera me miraba a los ojos. Tenía la vista clavada en el piso desgastado de mi apartamento de una habitación, ese lugar diminuto que rentaba por 420 pesos mensuales desde que vendí todo por él. Todo. Mi casa familiar de 3 pisos, mi empresa de construcción de 25 años, mis ahorros de toda una vida, los 930 pesos que representaban 4 décadas de trabajo duro, habían ido directo a las manos de mi hijo, para darle el futuro perfecto que yo nunca tuve. Valeria cree que sería incómodo tenerte ahí, continuó Diego, y finalmente levantó la mirada. Sus ojos, los mismos ojos cafés de su madre Marta, no mostraban ni una pizca del amor que solían tener. Solo había vergüenza. Vergüenza de mí. La boda es en el Hotel Continental. Va a haber 300 invitados, gente importante, socios de mi despacho. La familia de Valeria tiene un estándar y... ¿Un estándar? Repetí, sintiendo cómo la incredulidad se mezclaba con algo más oscuro en mi interior. Diego, yo vendí la casa donde naciste, la casa que tu mamá y yo construimos piedra por piedra. Vendí mi negocio. Te di 930 pesos para que tuvieras todo lo que necesitabas. Y te lo agradezco, Roberto, dijo. Y el hecho de que me llamara Roberto en lugar de papá fue como recibir una bofetada. Pero eso fue tu decisión. Nadie te obligó. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Mi decisión? Claro que fue mi decisión. La decisión de un padre que amaba a su hijo más que a su propia vida. La decisión de un viudo que quería honrar la memoria de su esposa, dándole a su único hijo todas las oportunidades del mundo. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de Latinoamérica nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia que cambió mi vida para siempre. Entonces, eso es todo, murmuré, más para mí mismo que para él. No estoy invitado a la boda de mi propio hijo. Mira, te mandaremos fotos después, dijo Diego, ya retrocediendo hacia la puerta, ansioso por escapar de esta conversación. Y podemos hacer una cena, solo nosotros 3, después de la luna de miel. ¿Te parece? No respondí. No podía. Si abría la boca, sabía que lo único que saldría sería un grito de dolor tan profundo que probablemente asustaría hasta a los vecinos. Así que solo asentí, como el viejo tonto que mi hijo y su esposa creían que era. Diego se fue, cerrando la puerta detrás de él con un clic suave que resonó en mi apartamento vacío como un disparo. Me quedé ahí parado durante no sé cuánto tiempo, mirando esa puerta cerrada, sintiendo cómo 62 años de vida, 40 años de trabajo honesto, 32 años de matrimonio feliz y 4 años de sacrificio absoluto se reducían a esto. Un viejo que no encajaba en la vida de su propio hijo. Pero lo que Diego y su querida Valeria no sabían era que ese viejo todavía tenía algunas cartas bajo la manga. Cartas que estaba a punto de jugar. Y cuando lo hiciera, su perfecta boda de 300 invitados en el Hotel Continental se convertiría en la peor pesadilla de sus vidas. Porque resulta que cuando vendes todo por tu hijo, pero mantienes los documentos a tu nombre, tienes más poder del que cualquiera podría imaginar. Y yo estaba a punto de demostrarles exactamente cuánto poder tenía este viejo que no encajaba. Para entender cómo llegué a ese momento devastador en la puerta de mi apartamento, necesito llevarte 4 años atrás. 4 años, 2 meses y 17 días, para ser exactos. El día que tomé la decisión más grande de mi vida,
La decisión que cambiaría todo. Era marzo de 2021. Yo tenía 58 años y acababa de enterrar a mi esposa Marta, apenas 8 meses antes. El cáncer se la había llevado en 6 meses brutales que nos dejaron sin ahorros médicos y con el corazón destrozado. Pero incluso en medio de ese dolor insoportable, Marta me había hecho prometer algo en su lecho de muerte. Roberto, me había dicho con esa voz débil que apenas reconocía, tomando mi mano con la poca fuerza que le quedaba, prométeme que cuidarás a Diego, que le darás todo lo que necesite para ser feliz. Es nuestro único hijo, es todo lo que nos queda, y yo se lo prometí, con lágrimas corriendo por mi rostro, con el corazón rompiéndose en 1000 pedazos, le prometí a la mujer que había amado durante 32 años, que nuestro hijo nunca le faltaría nada. Diego acababa de graduarse como arquitecto. Tenía 24 años. Era brillante, ambicioso, y estaba lleno de sueños. Pero vivíamos en un país donde los sueños necesitan capital para hacerse realidad. Y yo tenía ese capital. Recuerdo perfectamente el día que lo senté en la sala de nuestra casa familiar. Esa hermosa casa de 3 pisos en la colonia Jardines, que Marta y yo habíamos construido en 1995. Habíamos diseñado cada detalle juntos. El jardín con los rosales que ella amaba. La cocina amplia donde preparábamos las cenas dominicales. Las 3 habitaciones del segundo piso. Mi estudio en el tercer piso donde trabajaba en los planos de mi empresa constructora. Diego, le dije ese día de marzo, quiero hacer algo por ti. Algo grande. Mi hijo me miró con esos ojos cafés idénticos a los de su madre, llenos de curiosidad. ¿Qué pasa, papá? Voy a vender la casa, anuncié, y vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Y voy a vender la empresa también. Quiero darte todo ese dinero para que comiences tu vida, para que montes tu propio despacho de arquitectura, para que compres un apartamento, para que tengas el futuro que mereces. Papá, no puedes hacer eso, protestó Diego levantándose del sofá. Esta es la casa de mamá. Aquí están todos nuestros recuerdos. Tu mamá me hizo prometerle que te daría todo, respondí sintiendo el nudo en la garganta. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Durante las siguientes 8 semanas, procedí a desmantelar mi vida pieza por pieza. Vendí la casa familiar por 750 pesos. Era una propiedad hermosa de 320 metros cuadrados en una de las mejores colonias de la ciudad. 3 pisos, 4 baños, jardín amplio. Cada rincón tenía un recuerdo de Marta. El árbol de jacarandá que plantamos cuando Diego nació. La ventana de la cocina donde ella se paraba cada mañana a tomar café mirando el amanecer. Luego vendí mi empresa constructora, Construcciones Mendoza, por 200,000 pesos. Había pasado 25 años construyendo ese negocio desde cero. Tenía 6 empleados leales, contratos con el gobierno municipal, una reputación impecable. Pero Diego necesitaba capital para su futuro, y yo estaba dispuesto a sacrificarlo todo. También vacié mis cuentas de ahorro, 980. 0 pesos que había acumulado durante décadas de trabajo duro y vida modesta. En total, entregué a mi hijo 13,930 pesos en efectivo, 13,930,000 pesos. El trabajo de toda mi vida, el legado de Marta, nuestros sueños, todo convertido en números en una cuenta bancaria con el nombre de Diego Mendoza. Papá, esto es demasiado, dijo Diego cuando le transferí el dinero, y vi lágrimas en sus ojos. No sé qué decir. No digas nada, respondí, abrazándolo fuerte. Solo sé feliz. Solo construye la vida que tu mamá y yo siempre soñamos para ti. Eso es todo lo que quiero. Y durante los primeros meses, parecía que había tomado la decisión correcta. Diego usó 3,500,000 pesos para comprar un hermoso apartamento de 110 metros cuadrados en una torre moderna en la zona dorada. Gastó 800,000 pesos en un auto último modelo, un BMW Serie 3 negro reluciente. Invirtió 400,000 pesos en montar su oficina de arquitectura con los mejores equipos y muebles modernos. Incluso pagó 900,000 pesos por una maestría en diseño urbano en España,
donde pasó 8 meses estudiando. Yo, mientras tanto, me mudé a un apartamento de una habitación que rentaba por 420 pesos mensuales en una zona mucho más modesta. No me importaba. Vivía con mi pensión de 680 pesos mensuales después de 40 años de trabajo. Era suficiente para mí. Comía sencillo. No necesitaba lujos. Mi felicidad estaba en saber que Diego tenía todo lo que necesitaba. Los domingos, Diego venía a almorzar conmigo. Me contaba sobre sus proyectos, sus clientes, sus planes. Yo escuchaba con orgullo desbordante. Mi hijo era exitoso. Mi hijo era feliz. Había valido la pena cada peso invertido. Pero entonces, hace 2 años, Diego conoció a Valeria Ruiz, 26 años, hija de una familia acomodada dueña de una cadena de restaurantes, estudiante de diseño de interiores que nunca había trabajado un día en su vida porque no lo necesitaba, bonita, elegante, y con una sonrisa que ocultaba un corazón de hielo. Recuerdo la primera vez que Diego me la presentó. Fue en un café elegante del centro, no en mi apartamento. Eso debió ser mi primera señal de alarma. «Papá, ella es Valeria», dijo Diego con esa sonrisa de enamorado que me recordó a cuando yo conocí a Marta. «Mucho gusto, señor Mendoza», dijo Valeria, extendiendo una mano perfectamente manicurada. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo en una fracción de segundo, y vi algo en ellos que no me gustó. Un destello de juicio, de superioridad. «El gusto es mío», respondí, estrechando su mano. «Diego me ha hablado mucho de ti». «Qué lindo», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Diego también me ha contado sobre usted». Durante ese café de 1 hora, Valeria apenas me dirigió la palabra. Hablaba principalmente con Diego, ignorándome la mayoría del tiempo. Cuando yo intentaba participar en la conversación, ella me daba respuestas cortas y volvía su atención a mi hijo. Pero lo que realmente me preocupó fue la forma en que Diego se comportaba con ella. Mi hijo, que siempre había sido seguro y decidido, parecía estar constantemente buscando su aprobación. Si ella fruncía el ceño ante algo que él decía, Diego inmediatamente cambiaba de tema. Si ella mencionaba que algo le gustaba, Diego asentía con entusiasmo exagerado. «Me cae bien». Mentí cuando Diego me preguntó después, porque no quería crear problemas. Pero en mi corazón, sabía que esa mujer iba a traer problemas. Y tenía razón. Los cambios comenzaron sutilmente. Diego empezó a cancelar nuestros almuerzos dominicales. «Perdón, papá, Valeria y yo tenemos planes». «Oh, lo siento, Roberto. Tenemos una reunión con los papás de Valeria». Esa fue la primera vez que me llamó Roberto en lugar de papá. Lo dejé pasar, pensando que tal vez era un error. Luego vinieron las críticas disfrazadas de preocupación. «Papá, ¿no crees que deberías buscar un apartamento mejor? Este lugar es un poco deprimente». «Oh, Roberto, deberías comprar ropa más moderna. Las que usas parecen muy viejas». 3 meses después de conocer a Valeria, Diego me invitó a cenar en el apartamento que yo le había comprado. Yo estaba emocionado. Había pasado semanas desde que nos veíamos. Compré una botella de vino de 150 pesos, más de lo que podía permitirme con mi presupuesto. Pero quería impresionar a Valeria. Cuando llegué, Valeria abrió la puerta con una sonrisa forzada. «Hola, señor Mendoza. Pase». El apartamento estaba hermoso. Valeria lo había decorado con muebles caros y arte moderno en las paredes. Reconocí algunos de los muebles, costaban fácilmente 800. 1000 pesos solo la sala. «¿Te gusta, papá?», preguntó Diego con orgullo. «Valeria tiene un ojo increíble para el diseño». «Está precioso», dije honestamente. «Deben haber gastado una fortuna en la decoración». Vi cómo Valeria y Diego intercambiaban una mirada rápida. «Bueno, vale la pena invertir en hacer que tu hogar se vea bien», dijo Valeria con un tono que sonaba casi defensivo. La cena fue tensa. Valeria apenas probó la comida que habían ordenado de un restaurante caro. Yo intenté hacer conversación, preguntando sobre los proyectos de Diego, sobre los estudios de Valeria, pero cada respuesta era cortante, apresurada. Finalmente, cuando ya nos íbamos a despedir, Valeria soltó el comentario que debí tomar como la advertencia definitiva. «Diego, amor,
La próxima vez deberíamos reunirnos en un restaurante. Es más cómodo para todos. Diego solo asintió, evitando mi mirada. Mientras manejaba de regreso a mi pequeño apartamento esa noche, sentí un peso en el pecho. Algo había cambiado en mi hijo, algo fundamental, y por primera vez desde que le di los 13,930 pesos, me pregunté si había cometido un error terrible, pero me dije a mí mismo que estaba exagerando, que era normal que Diego estuviera enfocado en su nueva relación, que las cosas mejorarían con el tiempo. Me aferré a la esperanza como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. No tenía idea de que lo peor apenas estaba comenzando. No sabía que mi hijo, el niño al que le había dado todo, estaba a punto de convertirse en alguien que ya no reconocería, y que Valeria, con su sonrisa falsa y su corazón cruel, iba a destruir sistemáticamente la relación que había tardado 28 años en construir con mi único hijo. Los siguientes 18 meses fueron una lenta y dolorosa caída al abismo. Cada semana traía una nueva humillación, un nuevo desaire, una nueva demostración de que yo había dejado de importar en la vida de mi hijo. La primera humillación real llegó 6 meses después de que Diego y Valeria comenzaran a salir. Era mi cumpleaños número 60. 60 años. Una fecha importante. Durante toda mi vida, Marta había organizado fiestas memorables para mis cumpleaños. Incluso después de su muerte, Diego siempre había estado ahí, llevándome a cenar, pasando el día conmigo. Pero ese año, 2 días antes de mi cumpleaños, recibí un mensaje de texto. Un mensaje de texto, ni siquiera una llamada. Papá, lo siento mucho, pero Valeria y yo nos vamos a Cancún ese fin de semana. Su papá nos regaló el viaje. Te compenso cuando vuelva. Feliz cumpleaños adelantado. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono durante largos minutos, releyendo esas palabras una y otra vez. 60 años. El primer cumpleaños importante desde la muerte de Marta. Y mi hijo prefería estar en la playa con su novia que pasar aunque sea 1 hora conmigo. Llamé a Diego. Respondió después de 5 tonos. Papá, Diego, hijo, sobre tu mensaje. Empecé intentando mantener la voz firme. ¿De verdad no vas a estar aquí para mi cumpleaños? Es que es una oportunidad increíble, papá. El papá de Valeria nos pagó todo. Hotel 5 estrellas, vuelos, todo incluido. No puedo decirle que no. Pero es mi cumpleaños número 60, dije, y odié cómo mi voz sonaba casi suplicante. Lo sé y lo siento muchísimo, pero vamos a celebrar cuando regrese. Sí, te lo prometo. Esa promesa nunca se cumplió. Diego regresó de Cancún, y cuando intenté coordinar una cena, siempre tenía una excusa. Que estaba muy ocupado con un proyecto, que Valeria no se sentía bien, que tenían un compromiso familiar. Mi cumpleaños número 60 lo pasé solo en mi apartamento, comiendo una cena sencilla que preparé para mí mismo, mirando fotos viejas de cuando Marta estaba viva y Diego todavía me llamaba papá con cariño. Pero eso fue solo el principio. 2 meses después, Valeria finalmente aceptó venir a mi apartamento. Diego me llamó esa mañana, sonando nervioso. Papá, Valeria y yo vamos a pasar por ahí esta tarde. ¿Te parece bien? Claro que sí, respondí, emocionado por primera vez en meses. Voy a preparar mi pollo al horno especial, el que te gusta. Papá, mejor no cocines. Ya comimos. Igual preparé el pollo. Limpié el apartamento hasta dejarlo impecable. Compré flores frescas para poner en la pequeña mesa de la sala. Quería que todo fuera perfecto. Llegaron a las 4 de la tarde. En el momento en que Valeria entró, vi cómo su nariz se arrugaba ligeramente, como si hubiera olido algo desagradable. «Hola, señor Mendoza», dijo, mirando alrededor del apartamento con desdén apenas disimulado. «Valeria, qué gusto verte. Pasen, pasen». Preparé pollo al horno, el favorito de Diego. «Ay, señor Mendoza, ya le dijo Diego que ya comimos», respondió Valeria, sentándose en el borde del sofá como si tuviera miedo de tocarlo demasiado. «Además, estoy en una dieta muy estricta. Mi nutrióloga me tiene un plan específico». Bueno, tal vez solo un pedacito. Intenté. «No, gracias», cortó Valeria sacando su teléfono y comenzando a revisar mensajes. Diego se sentó a su lado mirándome con una expresión incómoda.
Se ve rico, papá, pero de verdad ya estamos llenos. Pasamos exactamente 23 minutos en ese apartamento. Lo sé porque miré el reloj constantemente, viendo cómo los minutos se arrastraban con una lentitud dolorosa. Valeria apenas participó en la conversación. Cuando yo hablaba, ella seguía en su teléfono. Cuando Diego intentaba incluirla, ella daba respuestas de una palabra. Finalmente se puso de pie. Amor, ya deberíamos irnos. Quedé de ver a mi mamá a las 5. ¿Ya? Dije, sin poder ocultar mi decepción. Pero apenas llegaron. Es que tenemos muchos compromisos, Roberto, dijo Diego, ya levantándose. Y ahí estaba otra vez ese Roberto en lugar de papá. Cuando llegaron a la puerta, Valeria se volteó hacia Diego y en un tono que claramente era lo suficientemente alto para que yo escuchara, dijo, Amor, este lugar huele muy fuerte a cerrado, como a viejo. ¿No le puedes sugerir a tu papá que abra más las ventanas? Me quedé paralizado. Diego ni siquiera la contradijo. Solo asintió ligeramente y me dio un abrazo rápido y torpe. Nos vemos, papá. Te llamo. No lloré hasta que escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Entonces me dejé caer en el sofá y lloré como no había llorado desde el funeral de Marta. No por el comentario cruel de Valeria, sino por el hecho de que mi hijo no había dicho nada en mi defensa. Los meses siguientes fueron una escalada constante de desprecios. Diego cancelaba nuestras llamadas con cada vez menos aviso. Las excusas se volvieron más vagas y menos creíbles. Estoy ocupado. Tengo cosas que hacer. Después te marco. Pero lo que realmente me destrozó fue cuando me enteré de cómo estaban gastando el dinero que yo les había dado. Un día, estaba en el banco retirando mi pensión cuando vi a la cajera que siempre me atendía. Una señora amable llamada Patricia. Don Roberto, ¿cómo está? Me preguntó con una sonrisa. Bien, Patricia, gracias. Solo vengo a retirar mi pensión. Claro que sí. Y oiga, vi a su hijo el otro día. Llegó en un auto precioso. Debe estar muy orgulloso de él. Sí, le va muy bien. Respondí con una sonrisa que no sentía. Se nota. La semana pasada vino a pedir un estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Doña Valeria y él gastan bastante, ¿en verdad? La cajera que los atendió comentaba que el estado de cuenta era de como 800,000 pesos ese mes. Yo no gasto eso ni en 6 meses. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Dijiste 800,000 pesos en un mes? Sí, o algo así. Disculpe. No debería andar comentando esos detalles, pero como es su hijo. Salí del banco en estado de shock. 800,000 pesos en un mes. Yo vivía con 680,000 pesos mensuales de pensión. Y ellos gastaban casi el triple de eso en un solo mes. En restaurantes caros. En ropa de diseñador. En viajes. En lujos innecesarios. Hice cálculos en mi cabeza mientras caminaba de regreso a mi apartamento. Si gastaban 800,000 pesos mensuales, eso significaba 600,000 pesos al año. Los 930,000 pesos que yo les di no duraron ni un año. ¿De dónde estaban sacando el resto del dinero? Esa noche llamé a Diego. Respondió después de muchos tonos y podía escuchar música y risas de fondo. Papá, estoy en una reunión. ¿Qué pasa? Diego, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos mañana? Estoy muy ocupado esta semana. ¿Puede ser por teléfono? No, necesito verte en persona. Suspiró con exasperación. Está bien, el jueves a las 2, en el café cerca de mi oficina. ¿Te parece? El jueves llegué 15 minutos temprano al café. Diego apareció 25 minutos tarde, revisando su teléfono mientras caminaba. Perdón, papá, una llamada de un cliente se extendió, dijo sentándose frente a mí sin siquiera saludarme apropiadamente. Diego, fui al banco la semana pasada y... Bueno, me enteré de que tú y Valeria están gastando mucho dinero. Vi cómo su rostro se tensaba. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Repetí incrédulo. Diego, yo te di 13,930 pesos, todo mi patrimonio, y ustedes lo están gastando en lujos mientras yo vivo con 680,000 pesos al mes. Nosotros trabajamos duro por nuestro dinero, respondió Diego con un tono defensivo, que nunca antes había usado conmigo. Mi despacho está generando buenos ingresos. Tenemos derecho a disfrutar de nuestro éxito. ¿Tu éxito?
Diego, ese despacho existe porque yo te di el dinero para montarlo. Ese apartamento donde vives lo compré yo. Ese auto que manejas lo pagué yo con 4 décadas de trabajo. Y ya te dije que te lo agradezco, pero no puedes estar controlando cómo gasto mi dinero por el resto de mi vida. No estoy tratando de controlar nada. Solo, me duele ver que gastan en un mes lo que yo no gasto ni en 3, mientras ustedes ni siquiera tienen tiempo para almorzar conmigo una vez al mes. Diego se puso de pie abruptamente. ¿Sabes qué, papá? Vine a este café pensando que querías hablar de algo importante. No vine a que me hicieras sentir culpable por tener una vida exitosa. Si tienes problemas de dinero, consigue un trabajo. ¿Conseguir un trabajo? Diego, tengo 60 años y ya me jubilé después de trabajar 40 años sin parar. Entonces ese es tu problema, no el mío. Se fue del café dejándome ahí sentado, con un nudo en la garganta y lágrimas que luchaba por contener. Los otros clientes me miraban con lástima. Pedí la cuenta. Pagué los 2 cafés que Diego ni siquiera había tocado, y salí de ahí con la cabeza agachada y el corazón roto. Pero la verdadera humillación, la que me haría tocar fondo, llegó 2 meses después. Los papás de Valeria, Carlos y Magdalena Ruiz, organizaron una cena familiar en su casa para celebrar el cumpleaños de Magdalena. Era una mansión enorme en Las Lomas, con jardines impecables y personal de servicio. Diego me invitó, aunque por su tono de voz era evidente que lo hacía por obligación. «Es una cena formal, papá. Ponte tu mejor traje», me advirtió. Me puse el único traje que tenía, uno que había comprado hace 10 años para una boda. Estaba un poco desgastado, pero lo había planchado cuidadosamente y me veía presentable. Llegué a la mansión de los Ruiz exactamente a tiempo. Un empleado abrió la puerta y me condujo a un salón elegante donde ya había unas 30 personas. Valeria estaba en el centro, rodeada de su familia y amigos. Diego estaba a su lado, con un traje nuevo que probablemente costó más que 3 meses de mi pensión. «Papá, llegaste», dijo Diego cuando me vio, y no sonó como si estuviera contento. «Señor Mendoza, qué bueno que pudo venir», dijo Carlos Ruiz, el papá de Valeria, estrechando mi mano con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Me senté en una esquina, sintiéndome completamente fuera de lugar entre toda esa gente elegante con sus trajes caros y sus joyas relucientes. Intenté hacer conversación con algunos invitados, pero todos parecían tener cosas más importantes que hacer que hablar con el viejo en el traje desgastado. La cena fue servida en una mesa larga, que fácilmente sentaba a 40 personas. Yo estaba al final, lejos de Diego y Valeria que estaban cerca del centro junto a los homenajeados. Sirvieron platos elaborados que no reconocí, vino caro, y postres que parecían obras de arte. Después de la cena, mientras todos se movían a la sala para los brindis, escuché voces elevadas que venían del estudio. Reconocí la voz de Valeria, y sin querer, me acerqué. «No entiendo por qué tuviste que invitarlo, Diego», estaba diciendo Valeria con tono exasperado. «Es mi padre, Valeria. No podía no invitarlo. Pero mira cómo se viste. Ese traje parece de los años 90, y toda la noche ha estado ahí sentado como un cachorro perdido. Es vergonzoso». «No es para tanto», respondió Diego, pero su voz sonaba débil, sin convicción. «¿No es para tanto?» Mi familia preguntaba quién era ese señor. Tuve que explicarles que era tu padre. ¿Sabes lo incómodo que fue? Mis papás tienen un estándar, Diego, y tu papá no cumple ese estándar. Valeria, ya basta. Él me dio todo para que yo pudiera tener esta vida. Exacto, ya te dio todo. Ya cumplió su función. Ahora necesitas pensar en nuestro futuro, en nuestra familia. No puedes estar cargando con él eternamente». «¿Cargando?» La voz de Diego sonaba afectada. «No estoy cargando con él». «Ah, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que realmente quisiste verlo? Siempre es por obligación. Siempre te quejas después. Admítelo, Diego, tu papá es una carga, un recordatorio incómodo de que vienes de un lugar humilde. Y si vamos a encajar en mi círculo social, en el círculo que nos va a traer los mejores clientes para tu despacho, necesitas dejarlo ir». Y hubo un silencio largo.
Yo estaba paralizado detrás de la puerta del estudio, sintiendo cómo cada palabra de Valeria era como un cuchillo en mi pecho. Pero lo que más me dolió fue el silencio de Diego, el hecho de que no la contradijera, el hecho de que no defendiera a su padre. Finalmente escuché la voz de Diego, apenas un susurro. Tienes razón, probablemente debería crear más distancia. Salí de esa casa sin despedirme de nadie. Tomé un taxi de regreso a mi apartamento, y durante todo el trayecto, las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza como una campana de funeral. Ya cumplió su función. Es una carga. Necesitas dejarlo ir. Y mi hijo, el niño al que le había dado todo, absolutamente todo, había estado de acuerdo. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento que olía a viejo, mirando las paredes vacías y pensando en la casa de 3 pisos que había vendido, en la empresa que había construido durante 25 años, en los 930, 0 pesos que había entregado sin pensarlo 2 veces, algo dentro de mí se quebró. Pero todavía no había llegado a mi límite. Todavía me quedaba una última humillación por soportar, y cuando llegara, cambiaría todo para siempre. Después de esa cena humillante en casa de los Ruiz, pasé 2 semanas en una especie de neblina emocional. Me levantaba, hacía mi rutina diaria, pero todo parecía gris, sin sentido. Diego no me llamó ni una sola vez. Yo tampoco lo llamé a él. Por primera vez en 28 años, el silencio entre nosotros se extendió como un abismo que parecía imposible de cruzar. Pero entonces, llegó ese día. El día que lo cambió todo. Era un martes por la tarde, exactamente 2 semanas antes de la boda de Diego. Yo estaba preparando mi cena sencilla, arroz con pollo, cuando escuché que tocaron a mi puerta. Mi corazón dio un salto. Tal vez es Diego, pensé con un destello de esperanza patética. Tal vez vino a disculparse. Abrí la puerta y efectivamente era Diego. Pero la expresión en su rostro no era de disculpa. Era de incomodidad, de vergüenza, de algo peor. Hola, papá. ¿Puedo pasar? Claro, hijo, pasa. Diego entró, pero no se sentó. Se quedó parado en medio de mi pequeña sala, las manos en los bolsillos, mirando al suelo. ¿Quieres cenar? Acabo de preparar pollo. Ofrecí, intentando sonar normal. No, gracias. Yo necesito hablar contigo sobre algo. Está bien. Dime. Diego respiró profundo, y cuando finalmente levantó la mirada para encontrar la mía, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era enojo, no era tristeza, era distancia, frialdad, como si estuviera mirando a un extraño. Es sobre la boda, papá. Ah, sí, la boda. Ya tengo mi traje listo. Mandé a limpiar el que usé en la cena de los papás de Valeria y... Papá, me interrumpió, y su voz sonaba tensa, casi desesperada por terminar con esta conversación. No vas a venir a la boda. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Yo las escuché, las procesé, pero mi cerebro se negaba a aceptar su significado. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Valeria y yo hemos hablado mucho sobre esto, y hemos decidido que la boda será solo para familia cercana y amigos íntimos. Es una ceremonia muy privada, muy especial, y... Diego, soy tu padre, soy tu familia más cercana. Lo sé, pero... Diego se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que había heredado de mí. Mira, papá, seré honesto contigo. Valeria no se siente cómoda contigo ahí. Ella dice que no encajas con el tipo de ambiente que queremos crear. Que no encajo. Repetí sintiendo cómo la incredulidad se transformaba lentamente en algo más oscuro. Diego, yo vendí mi casa, vendí mi empresa, te di 930, 0 pesos, y ahora me dices que no encajo en tu boda. Nadie te obligó a hacer eso, Roberto, dijo, y ahí estaba otra vez ese nombre que sonaba como una bofetada. Esa fue tu decisión. Y sí, te lo agradezco, pero eso no te da derecho a controlar mi vida o a esperar que te incluyamos en todo. No estoy pidiendo que me incluyan en todo. Estoy pidiendo estar en la boda de mi único hijo, en el día más importante de tu vida. Y yo te estoy diciendo que no es posible, respondió Diego, y su voz se estaba volviendo más dura, más impaciente. Mira, la boda va a ser en el Hotel Continental.
Van a estar 300 invitados, gente importante. Socios de mi despacho, clientes potenciales. La familia de Valeria, que tiene conexiones en todo el país. No podemos. No puedo tener. Se detuvo, pero yo terminé la frase por él. No puedes tener a tu padre pobre y viejo avergonzándote frente a toda esa gente importante. Diego no lo negó. Solo bajó la mirada. Mi esposa no te quiere en la boda, papá. Es solo para la familia. Tú ya no encajas en nuestra vida, dijo finalmente, y las palabras salieron como si las hubiera estado ensayando, como si fueran un guión que Valeria le había hecho memorizar. Sentí como algo dentro de mi pecho se comprimía, como si mi corazón estuviera siendo exprimido por un puño invisible. Mis manos comenzaron a temblar. Pensé en Marta, en cómo había muerto pidiéndome que cuidara a nuestro hijo. Pensé en los 40 años que trabajé sin descanso. Pensé en la casa de 3 pisos con los rosales de Marta. Pensé en mi empresa de 25 años. Pensé en los 13,930, 0 pesos que representaban cada gota de sudor, cada sacrificio, cada sueño que Marta y yo habíamos tenido. Y lo había dado todo por este momento, para que mi hijo me dijera que ya no encajaba en su vida. Entiendo, dije finalmente, con una calma que no sentía. Puedes irte ahora. Papá, no te enojes. Podemos hacer una cena después de la luna de miel. Solo nosotros 3. Te mandaremos fotos de la boda y... Diego, vete de mi casa. Ahora. Mi hijo me miró con una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque la conversación difícil había terminado. Culpa porque en algún lugar profundo de su ser todavía quedaba un destello del niño que alguna vez me había querido. Está bien. Te llamo en unos días cuando estés más calmado. No te molestes. Diego se fue, cerrando la puerta detrás de él con ese mismo clic suave que resonó en mi apartamento vacío como un disparo. Me quedé ahí parado durante no sé cuánto tiempo. 5 minutos, 10, 20, simplemente mirando la puerta cerrada, procesando lo que acababa de suceder. Y entonces, algo dentro de mí cambió. No fue un cambio súbito y dramático. Fue más como si una niebla que había estado nublando mi mente durante 2 años, finalmente se disipara, y por primera vez pudiera ver todo con absoluta claridad. No era tristeza lo que sentía, no era dolor, era algo mucho más poderoso. Era determinación. Tomé las llaves de mi viejo auto, un sedán del 2008 que había comprado usado después de vender todo, y salí de mi apartamento. Conduje sin rumbo durante casi 1 hora hasta que encontré un mirador en las afueras de la ciudad. Estacioné, apagué el motor, y ahí, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia, finalmente dejé salir todo. Lloré por Marta, que había muerto pidiéndome que cuidara a nuestro hijo sin saber en qué se convertiría. Lloré por la casa que habíamos construido juntos, piedra por piedra, sueño por sueño. Lloré por mi empresa, por mis 40 años de trabajo, por los 13,930, 0 pesos que había entregado tan ingenuamente. Pero sobre todo, lloré por el hijo que había perdido, porque el Diego que me visitó esa tarde no era mi hijo. Era un extraño que se parecía a mi hijo, que sonaba como mi hijo, pero que había sido vaciado de todo lo que alguna vez lo hizo mi niño. Lloré durante 2 horas completas. Y cuando las lágrimas finalmente se secaron, cuando mi respiración se calmó, cuando mis manos dejaron de temblar, sentí algo nuevo, algo frío y afilado como una cuchilla de hielo en mi pecho. Nunca más iba a ser la víctima, nunca más iba a dejar que me pisotearan, nunca más iba a sacrificarme por alguien que no me valoraba. Saqué mi teléfono y marqué un número que no había llamado en años. Respondió después de 3 tonos. Bueno. Doctora Salazar, soy Roberto Mendoza. Trabajamos juntos hace años en un proyecto de construcción del gobierno. ¿Me recuerda? Don Roberto, claro que me acuerdo. ¿Cómo está? ¿En qué puedo ayudarlo? La doctora Patricia Salazar era una abogada brillante, especializada en derecho civil y familiar. Había trabajado conmigo en varios proyectos cuando yo todavía tenía mi empresa. Necesito asesoría legal urgente. Es sobre propiedades y transferencias de bienes. ¿Podemos vernos mañana? Por supuesto. ¿Qué tal mañana a las 10 en mi oficina? Ahí estaré. Gracias, doctora. Esa noche,
Por primera vez en semanas, dormí profundamente. No con la paz de la tranquilidad, sino con la calma fría de alguien que finalmente ha tomado una decisión. A la mañana siguiente, llegué a la oficina de la doctora Salazar con una carpeta llena de documentos que había estado guardando en una caja bajo mi cama. Escrituras, contratos, transferencias, documentos bancarios. Don Roberto, qué gusto verlo. Me saludó la doctora invitándome a pasar a su oficina elegante. Se ve bien. Gracias, doctora. Voy directo al grano. Hace 4 años, cuando mi esposa murió, le di a mi hijo Diego una cantidad considerable de dinero para que comenzara su vida. 13,930. 0 pesos en total. La doctora silbó suavemente. Es una cantidad muy importante. Sí. Con ese dinero, Diego compró un apartamento, un auto, montó su despacho de arquitectura. Pero aquí está lo interesante, dije, sacando documentos de mi carpeta. La casa donde vive Diego, aunque la compró con mi dinero, la escritura está a mi nombre. Yo iba a transferírsela cuando se casara, pero nunca lo hice formalmente. La doctora tomó los documentos y comenzó a revisarlos cuidadosamente, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Y el auto también está a su nombre. Continuó revisando. ¿Por qué nunca hizo las transferencias? Porque mi hijo me dijo que lo haríamos después, que no había prisa. Y yo confié en él. Entiendo. ¿Y qué quiere hacer ahora, don Roberto? Quiero saber qué opciones legales tengo. Diego se casa en 10 días. Me ha dejado claro que ya no soy parte de su vida. Me ha humillado. Me ha tratado como si fuera basura. Y descubrí que ni siquiera está invitándome a su boda. La doctora dejó los documentos sobre su escritorio y me miró directamente a los ojos. Don Roberto, legalmente, usted es el dueño de esa propiedad y de ese vehículo. Puede venderlos, alquilarlos o reclamarlos cuando quiera. Su hijo está viviendo en una casa que es de usted, manejando un auto que es de usted. ¿Y el apartamento? ¿Él tiene algún derecho? La doctora revisó más papeles. Según estos documentos, hay una hipoteca sobre el apartamento con el Banco Nacional. ¿Quién firmó como aval? Yo. Diego no tenía suficiente historial crediticio, así que yo firmé como aval. Entonces usted también tiene poder sobre esa situación. Si Diego incumple con los pagos, a usted lo van a buscar primero como aval. Pero más importante, como aval, usted puede solicitar que se revise el contrato. Sentí como algo se encendía en mi pecho. ¿Qué está sugiriendo, doctora? No estoy sugiriendo nada, don Roberto. Solo le estoy informando de sus derechos legales. Usted puede, si así lo desea, vender esas propiedades. Puede reclamar el auto. Puede solicitar que se revise la situación de la hipoteca. Todo eso está dentro de sus derechos porque, legalmente, esos bienes son suyos. Y mi hijo no puede hacer nada para impedirlo. No si usted actúa dentro de la ley. Ahora tengo que preguntarle, don Roberto, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Entiendo que está herido, pero estas son decisiones que pueden romper permanentemente su relación con su hijo. Me quedé en silencio por un momento, pensando en las palabras de la doctora. Luego pensé en Diego diciéndome que ya no encajaba en su vida. Pensé en Valeria diciendo que yo ya había cumplido mi función. Pensé en mi cumpleaños número 60 que pasé solo. Pensé en ese traje viejo que usé en la cena de los Ruiz mientras mi hijo gastaba 800,000 pesos al mes en lujos. Doctora, dije finalmente, y mi voz sonaba más firme de lo que había sonado en años. Mi relación con mi hijo ya está rota. Él la rompió cuando decidió que su esposa y su vida de lujos eran más importantes que el hombre que sacrificó todo por él. Lo que voy a hacer ahora no es romper nada. Es simplemente dejar de permitir que me sigan pisoteando. La doctora asintió lentamente. Entiendo. ¿Qué quiere que hagamos? Quiero que venda la casa, lo más rápido posible, antes de la boda si es posible. Eso puede hacerse. Tengo contactos con varios compradores que podrían estar interesados en una propiedad así. ¿Y el auto? También. Véndalo o reclámelo, lo que sea más rápido. ¿Y la hipoteca? Déjeme pensar en esa. Pero por ahora concéntrese en la casa y el auto. La doctora tomó notas rápidamente. Don Roberto, una propiedad de ese valor, en esa zona, puedo tenerla vendida en unas semanas y bajo un poco el precio de mercado. Digamos, 8.
750 pesos. Es un precio justo que atraerá compradores inmediatos. Perfecto, hágalo. Y si su hijo se entera antes de la venta, podría intentar detenerlo. Que lo intente, respondí con una sonrisa fría. La propiedad está a mi nombre. Él no puede hacer nada. Durante los siguientes 5 días, la doctora Salazar trabajó con una eficiencia impresionante. Encontró un comprador para la casa, un empresario que estaba buscando propiedades en esa zona específicamente. El auto lo vendimos a una agencia. El dinero comenzó a fluir de regreso a mi cuenta bancaria. Diego no tenía idea de lo que estaba pasando. Yo no contestaba sus llamadas esporádicas. Había silenciado su número. Estaba demasiado ocupado ejecutando mi plan. 6 días antes de la boda, la venta de la casa se finalizó. 750 pesos depositados en mi cuenta. El auto se vendió por 650 pesos. En total, 400 pesos habían regresado a mí. Entonces, llamé a la doctora Salazar. Doctora, hay algo más. Diego pagó un anticipo por el salón de eventos para la boda. Ellos usan mi cuenta bancaria compartida para algunos gastos. Revise cuánto fue ese anticipo. La doctora investigó. Don Roberto, el anticipo fue de 200 pesos. Para el Hotel Continental, salón de eventos premium, catering para 300 personas, decoración completa. Pagadero a su cuenta conjunta que usted abrió con su hijo hace 3 años. ¿Puedo retirar ese dinero? Es una cuenta conjunta. Ambos tienen acceso completo. Legalmente usted puede retirar todo el dinero que quiera. Entonces retírelo. Todo. Don Roberto, si hace eso, el hotel va a cancelar la reservación. La boda no podrá realizarse ahí. Exacto, dije con una calma que sorprendió incluso a la doctora. 3 días antes de la boda, un sábado por la mañana, el teléfono de Diego debió haber explotado con notificaciones. El banco le informó que la casa había sido vendida. La agencia de autos le informó que su BMW había sido recuperado y vendido. El Hotel Continental le informó que su reservación había sido cancelada por falta de pago. Mi teléfono comenzó a sonar. Diego me llamó 47 veces en 2 horas. Yo no contesté ni una sola vez. Luego comenzaron los mensajes. Papá, ¿qué hiciste? Llámame ahora. Vendiste mi casa, vendiste mi auto. El hotel canceló la boda. ¿Cómo puedes hacernos esto? Finalmente, después del mensaje número 50 y algo, respondí. Un solo mensaje, corto y directo. Ya no encajo en tu vida, ¿recuerdas? Solo estoy respetando tu decisión. Que tengas una linda boda, si es que todavía puedes hacerla. Bloqueé su número. 1 hora después, alguien golpeó mi puerta con tanta fuerza que pensé que la iban a romper. Miré por la mirilla. Era Diego, con Valeria detrás de él. Los dos se veían destrozados, desesperados, casi irreconocibles de la pareja elegante y arrogante que habían sido. Abrí la puerta y me quedé ahí parado, tranquilo, mirándolos con una expresión completamente neutral. Diego tenía los ojos rojos, el cabello despeinado, la camisa arrugada. Valeria había estado llorando, su maquillaje corrido dejando rastros negros en sus mejillas. «Papá», comenzó Diego, y su voz se quebró. «Por favor, dime que esto es una pesadilla. Dime que no vendiste realmente mi casa, que no vendiste mi auto, que no cancelaste la boda». «No eran tu casa ni tu auto, Diego», respondí con calma. «Eran míos. Y sí, los vendí. Y sí, retiré el dinero de la boda». «¿Cómo puedes hacernos esto?», gritó Valeria, su voz histérica. «Nos casamos en 3 días, tenemos 300 invitados. Mi familia va a venir de todo el país». «Bueno», dije recargándome tranquilamente en el marco de la puerta. «Supongo que no soy el único que ya no encaja, ¿verdad?» Y entonces, mientras mi hijo y su prometida se desmoronaban frente a mí en el pasillo de mi modesto apartamento, yo simplemente cerré la puerta, con calma, sin gritar, sin lágrimas. Por primera vez en 2 años me sentí en paz. Los siguientes 3 días fueron un caos absoluto para Diego y Valeria. Y yo lo supe todo, porque la doctora Salazar, quien tenía contactos en todas partes, me mantenía informado de cada detalle delicioso. El mismo sábado por la tarde,
Después de que cerré la puerta en sus caras, Diego intentó negociar con el Hotel Continental. Les ofreció pagar en cuotas. Les suplicó que mantuvieran la reservación. Les prometió el pago completo en un mes. Pero el hotel fue inflexible. Sin los dos. 100. 0 pesos del anticipo. No había boda. La política era clara. Valeria llamó a sus padres en pánico. Carlos y Magdalena Ruiz, con toda su riqueza y sus conexiones, intentaron usar su influencia para conseguir otro salón de eventos con solo 3 días de anticipación. Pero era temporada alta de bodas. Cada lugar decente estaba reservado con meses de anticipación. Los únicos lugares disponibles eran salones pequeños y económicos que definitivamente no cumplían con el estándar que Valeria tanto presumía. El domingo por la mañana, Diego recibió otra noticia devastadora. El Banco Nacional le notificó que, como yo era el aval de su hipoteca y había vendido las propiedades asociadas a su perfil crediticio, ellos estaban revisando su caso. Le dieron 30 días para conseguir un nuevo aval o pagar una suma considerable para reducir el riesgo, o el banco ejecutaría la hipoteca del apartamento. Eso significaba que Diego no solo había perdido la casa donde vivía y su auto, sino que también estaba a punto de perder el apartamento que todavía le quedaba. Valeria, según me contó la doctora a través de sus fuentes, tuvo una crisis nerviosa completa. Gritó, lloró, culpó a Diego por todo. Tu padre nos arruinó. Esto es tu culpa por venir de una familia pobre. Debiste haber previsto esto. El lunes, 2 días antes de la supuesta boda, recibí una llamada de un número desconocido. Por curiosidad contesté. ¿Señor Mendoza? Era una voz de mujer que no reconocí. ¿Quién habla? Soy Magdalena Ruiz, la mamá de Valeria. Necesito hablar con usted urgentemente. ¿Podemos vernos? ¿Para qué, señora Ruiz? Por favor, solo deme media hora. En el café del centro, el mismo donde usted y Diego se vieron hace meses. Algo en su voz, una desesperación que reconocía demasiado bien, me hizo aceptar. Está bien. En 1 hora. Llegué al café exactamente a tiempo. Magdalena Ruiz ya estaba ahí, sentada en una mesa del fondo. Se veía mucho más pequeña de lo que recordaba de aquella cena humillante en su mansión. Su elegancia habitual estaba opacada por el estrés visible en su rostro. Señor Mendoza, gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. No sé qué espera de mí, señora Ruiz. Mire, voy a ser directa, comenzó, entrelazando sus manos sobre la mesa. Sé lo que pasó. Sé que Diego lo excluyó de la boda. Sé que Valeria ha sido cruel con usted, y entiendo por qué hizo lo que hizo. Ah, ¿sí? Soy madre, señor Mendoza. Si alguien tratara a mi hija como Diego lo trató a usted, yo también querría venganza. No es venganza, corregí con calma. Es justicia. Es recuperar lo que era mío. Magdalena asintió lentamente. Tiene razón, pero los niños van a pagar por esto. Valeria está destrozada. Diego está destrozada. La boda es en 2 días y tenemos 300 invitados que van a llegar para nada. Esos no son mis problemas. Lo sé, pero... ¿y si llegamos a un arreglo? ¿Qué tipo de arreglo? Mi esposo y yo pagaremos por un salón más modesto. Ya encontramos uno que puede acomodar a 150 personas. La boda será más pequeña, más íntima, pero por lo menos se podrá hacer. Bien por ustedes. Pero necesitamos que Diego tenga un lugar donde vivir después de la boda. Si el banco ejecuta la hipoteca de su apartamento, se quedarán en la calle. ¿Podría usted reconsiderar su posición con el banco? ¿Mantener su aval un poco más? La miré directamente a los ojos. Señora Ruiz, su hija le dijo a mi hijo que yo ya había cumplido mi función, que era una carga, que necesitaba dejarme ir. ¿Recuerda eso? Magdalena bajó la mirada, avergonzada. Yo vendí mi casa, la casa donde mi esposa murió, la casa donde mi hijo nació. Vendí mi empresa de 25 años. Entregué cada peso que tenía para darle a Diego un futuro. Y su hija lo convenció de que yo era un estorbo, de que yo no merecía ni siquiera estar en su boda. Valeria es joven, es tonta a veces, pero ama a Diego. No, señora Ruiz. Valeria ama el dinero, ama el estatus. Y cuando mi hijo ya no tenga ninguna de esas cosas,
Va a ver el verdadero amor que ella le tiene. Me levanté de la mesa. Disfrute la boda pequeña e íntima. Espero que valga la pena. Esa noche, a las 11 de la noche, alguien volvió a tocar mi puerta. Esta vez era solo Diego. Estaba borracho, apestaba a alcohol y apenas podía mantenerse de pie. «Papá», murmuró tambaleándose en el pasillo. «Papá, por favor, perdóname. Estás borracho, Diego. Vete a casa». «No tengo casa», gritó y comenzó a llorar. Lágrimas reales, desesperadas, corriendo por su rostro. «Vendiste mi casa, vendiste mi auto. El banco va a quitarme mi apartamento. Mi despacho está perdiendo clientes porque el escándalo llegó a todos lados. Valeria me culpa por todo. Sus papás me odian. Y todo es mi culpa. Todo». Por un momento, solo un momento, sentí que mi corazón se ablandaba. Este era mi hijo, mi niño, el bebé que Marta y yo habíamos sostenido en nuestros brazos hace 28 años. Pero entonces recordé sus palabras. «Tú ya no encajas en nuestra vida. Diego, todo lo que está pasando es consecuencia de tus decisiones. Decidiste elegir a Valeria sobre mí. Decidiste humillarme. Decidiste tratarme como basura. Lo siento mucho. Por favor, papá, ayúdame. Te lo suplico». «¿Ayudarte? Como yo te ayudé dándote 13,930. 0 pesos. ¿Y cómo me lo agradeciste? Diciéndome que no podía ir a tu boda. Fue un error. Fue el peor error de mi vida. Valeria me presionó. Yo fui débil. Alto. Lo interrumpí. No culpes a Valeria. Tú tomaste la decisión. Tú abriste tu boca y dijiste esas palabras. Tú decidiste que tu esposa era más importante que tu padre». Diego cayó de rodillas en el pasillo. «¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que haga?» Miré a mi hijo, arrodillado frente a mí como un mendigo, y sentí nada. No sentí lástima, no sentí amor, no sentí enojo. Solo un vacío frío donde antes había estado mi corazón paternal. «Quiero que te cases», dije finalmente. «Quiero que te cases con Valeria en esa boda pequeña que sus papás están organizando. Y quiero que vivas con las consecuencias de tus decisiones. ¿Y después? ¿Después podremos arreglar las cosas? Tal vez, cuando hayas aprendido lo que realmente vale un padre, cuando hayas sentido lo que se siente perderlo todo, cuando entiendas que el respeto no se compra con dinero. Papá, ahora vete, Diego. Estás borracho y mañana tienes que prepararte para tu boda». Lo dejé ahí, arrodillado en el pasillo, llorando. Cerré la puerta y me fui a dormir. El martes, un día antes de la boda, Diego intentó una última táctica desesperada. Apareció en mi apartamento a las 3 de la tarde con documentos legales. «Papá, traje algo», dijo, y esta vez estaba sobrio, aunque se veía terrible. Ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada. «¿Qué es?» «Es un contrato prenupcial. Valeria lo firmó esta mañana. En este documento, ella renuncia a cualquier derecho sobre cualquier propiedad o dinero que yo tenga o pueda tener en el futuro. Si nos divorciamos, ella no se queda con nada». Tomé los documentos y los revisé. Efectivamente, era un contrato prenupcial bastante estricto. Valeria había firmado renunciando a prácticamente todo. «¿Por qué me muestras esto?» «Porque quiero que sepas que la amo de verdad, que no es solo por dinero, que estoy dispuesto a casarme con ella incluso sin nada. Y necesito que me des otra oportunidad. No te pido que me devuelvas el dinero, no te pido que me ayudes con la casa o el auto. Solo te pido que no me abandones, que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar». Miré a mi hijo, y por primera vez en días, vi un destello de sinceridad real en sus ojos. «Diego, hay 2 caminos adelante. Puedes casarte con Valeria y vivir tu vida. Yo no voy a interferir más, pero tampoco voy a ayudar. Van a tener que construir su vida solos, sin mi dinero, sin mi apoyo. Y vamos a ver qué tan fuerte es ese amor cuando no haya lujos, cuando no haya dinero fácil, cuando tengan que trabajar duro por cada peso. Y el segundo camino, cancelas la boda, terminas con Valeria, y tal vez, solo tal vez, podamos empezar a reconstruir nuestra relación, pero sin ella, porque esa mujer te convirtió en alguien que yo no reconozco». Diego se quedó en silencio durante largos minutos.
Vi cómo su mente trabajaba, pesando sus opciones, luchando con la decisión. Finalmente, levantó la mirada. «Me caso con Valeria», dijo, y su voz sonaba firme a pesar del dolor visible en su rostro. «La amo, papá. Sé que cometimos errores. Sé que ella cometió errores, pero la amo, y voy a demostrarles a todos que nuestro amor es real. Entonces esa es tu decisión. Sí, está bien. Cásate con ella. Construyan su vida, pero no esperes que yo esté ahí aplaudiéndolos. No esperes que yo los rescate cuando las cosas se pongan difíciles, porque eligieron este camino sabiendo exactamente lo que estaban perdiendo». Diego asintió lentamente, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. «Lo sé. Y algún día, papá, algún día espero que puedas perdonarme». «Tal vez», respondí, «pero ese día no es hoy. Mi hijo se fue, llevándose su contrato prenupcial y su última esperanza de que yo cedería, y yo me quedé en mi apartamento, con 10,400 pesos en mi cuenta bancaria, sin mi hijo, sin mi familia, pero con algo mucho más valioso que había perdido durante años: mi dignidad. Mañana sería su boda, una boda pequeña, modesta, sin el padre del novio presente, y yo no sabía si alguna vez volvería a hablar con mi hijo. Pero por primera vez en 2 años, no me importaba, porque finalmente había aprendido que el amor propio vale más que cualquier relación que te obligue a sacrificarlo. El miércoles amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo estuviera de luto por la boda que se celebraría ese día sin mí. Me desperté temprano, preparé mi café y me senté en mi pequeño balcón mirando la ciudad despertar. Sabía que a esa misma hora, Diego probablemente estaba vistiéndose, nervioso, preparándose para el día más importante de su vida, y yo no estaría ahí. No voy a mentir y decir que no me dolió. Me dolió profundamente, pero era un dolor limpio, no como el dolor podrido y humillante que había sentido durante los últimos 2 años. Era el dolor de una herida que finalmente se estaba curando, no el dolor de una herida que seguían abriendo una y otra vez. Pasé el día haciendo cosas completamente ordinarias. Fui al mercado, cociné un almuerzo sencillo, leí un libro que había estado posponiendo, vi un poco de televisión, y a las 6 de la tarde, la hora exacta en que Diego y Valeria estarían intercambiando votos en ese salón modesto que los papás de ella habían conseguido, yo estaba cenando tranquilamente en mi apartamento. No lloré, no me lamenté, simplemente seguí con mi vida. Los días se convirtieron en semanas. No supe nada de Diego durante el primer mes. Ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna señal de que incluso recordara que tenía un padre. Y yo tampoco hice ningún esfuerzo por contactarlo. Pero la vida tiene formas curiosas de darte información, incluso cuando no la buscas. 2 meses después de la boda, estaba en el supermercado cuando me encontré con Julia, una antigua empleada de mi empresa constructora que había mantenido contacto esporádico conmigo. «Don Roberto, qué gusto verlo», exclamó abrazándome con genuino cariño. «Julia, ¿cómo estás?» «Bien, bien. Pero oiga, ¿se enteró de lo de su hijo?» Sentí como mi estómago se tensaba. «¿Qué pasó con Diego?» «Ay, don Roberto, perdón. Pensé que sabía. Es que, bueno, el despacho de Diego está teniendo muchos problemas. Perdieron varios contratos grandes. Al parecer, cuando se corrió la voz de todo el escándalo de la boda y las propiedades, muchos clientes decidieron irse con otros arquitectos. Y además se mudaron. Ya no viven en ese apartamento bonito de la zona dorada. Mi prima los vio el otro día cargando cajas en un edificio de la colonia Reforma. Un edificio mucho más modesto. Entiendo. Y don Roberto se ven diferentes. Diego se ve cansado, como si hubiera envejecido 10 años. Y Valeria, bueno, ya no se ve tan elegante como antes. Agradecí a Julia por la información y terminé mis compras con un remolino de emociones en el pecho. Parte de mí sentía satisfacción. Estaban viviendo las consecuencias de sus decisiones. Pero otra parte, esa parte paternal que nunca muere completamente, sentía preocupación. 3 meses después de la boda, en un domingo lluvioso de agosto, alguien tocó mi puerta. Cuando abrí, me encontré con Diego parado en el pasillo.
Pero no era el Diego arrogante y bien vestido que había conocido durante los últimos años. Este Diego tenía el cabello más largo y despeinado, ojeras profundas, ropa sencilla y gastada. Se veía derrotado. «Hola, papá», dijo con voz ronca. «Diego, ¿puedo pasar? ¿Solo 5 minutos?» Dudé, pero finalmente me hice a un lado. «Pasa». Diego entró y se quedó parado en medio de la sala, como si no supiera qué hacer con sus manos. Finalmente se sentó en el borde del sofá. «¿Cómo has estado?», preguntó. «Bien. ¿Y tú?» «No tan bien», admitió mirando al suelo. «Perdí 3 contratos grandes. Los clientes dijeron que no querían trabajar con alguien poco confiable. El escándalo de la boda llegó hasta los círculos empresariales. Mi reputación está destruida». No dije nada. Solo esperé. Tuvimos que mudarnos. El banco ejecutó la hipoteca del apartamento. Ahora vivimos en un lugar mucho más pequeño. 2 habitaciones en un edificio viejo. Pagamos 850, 0 pesos de renta al mes, casi todo lo que gano ahora. Ya veo. Y Valeria no está manejando bien el cambio. Se queja constantemente. Dice que esto no era lo que ella afirmó, que yo le prometí una vida diferente. Hemos peleado casi todos los días desde que nos mudamos. ¿Por qué me cuentas todo esto, Diego? Mi hijo levantó la mirada y vi lágrimas brillando en sus ojos. Porque tenías razón en todo. Valeria no me ama, ama lo que yo representaba. El dinero, el estatus, la vida lujosa. Ahora que no tengo nada de eso, me ve diferente, como si fuera menos. ¿Y por qué sigues con ella? Porque estamos casados, porque hice un compromiso. ¿Y por qué? Porque tal vez si trabajo duro, si reconstruyo mi negocio, las cosas puedan volver a ser como antes. Diego, las cosas nunca volverán a ser como antes, porque antes estaba construido sobre mi dinero, sobre mi sacrificio, sobre mi trabajo de 40 años. Ahora tienes que construir tu propia vida con tu propio esfuerzo. Y esa vida se ve muy diferente. Lo sé, susurró, y lo merezco. Me merezco todo esto por cómo te traté, por las cosas horribles que te dije, por excluirte de mi boda. Se quedó en silencio por un momento, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Papá, no vine aquí a pedirte dinero. No vine a pedirte que me ayudes. Solo vine a decirte que lo siento, que lamento todo, que ojalá pudiera regresar el tiempo y hacerlo todo diferente. Yo también quisiera eso, admití. Pero no podemos. El pasado es el pasado. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Miré a mi hijo, a este hombre de 28 años que se veía como si hubiera vivido 50, y sentí algo ablandarse en mi pecho. No era el perdón completo. No todavía. Pero era algo. No lo sé, Diego. El perdón no es algo que se da de un día para otro. Es algo que se gana. Y tú tienes mucho camino por recorrer. Lo sé. Y estoy dispuesto a recorrerlo, sin importar cuánto tiempo tome. Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta se volteó. Papá, hay algo más que debes saber. Conseguí un trabajo. No en mi despacho, eso está básicamente muerto. Conseguí trabajo como arquitecto junior en una firma grande. El sueldo es de 2,400, 100 pesos al mes. No es mucho, pero es honesto. Es trabajo duro. Y por primera vez en años estoy ganándome cada peso que llega a mi bolsillo. Me alegro por ti. Y si alguna vez necesitas algo, si alguna vez puedo ayudarte de alguna manera, por favor, llámame. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría poder estar ahí para ti, aunque sea un poco. Después de que Diego se fue, me quedé sentado en mi sala durante mucho tiempo, pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto, en si había hecho lo correcto. La verdad es que no lo sabía. Tal vez fui muy duro, tal vez debía haber sido más comprensivo, pero también sabía que si no hubiera hecho lo que hice, todavía estaría siendo pisoteado, todavía estaría siendo humillado, todavía estaría sacrificándome por alguien que no me valoraba. Los meses siguientes trajeron pequeños cambios. Diego comenzó a visitarme una vez al mes, siempre breve, siempre respetuoso, nunca pidiendo nada. Me contaba sobre su trabajo, sobre los proyectos en los que estaba trabajando, sobre cómo estaba aprendiendo a vivir con menos. Raramente mencionaba a Valeria, y cuando lo hacía,
Podía ver la tristeza en sus ojos. Su matrimonio estaba colapsando lentamente. Eso era obvio, pero él se aferraba a él con una determinación terca que me recordaba a mí mismo. 6 meses después de la boda, en febrero, Diego apareció en mi puerta un sábado por la mañana. Esta vez no estaba solo. Había una mujer mayor con él, de unos 58 años, con cabello gris recogido en un moño y una sonrisa amable. «Papá, ella es Gloria», dijo Diego. Es amiga tuya, ¿verdad? Sentí cómo me sonrojaba. Gloria era una viuda que había conocido en el mercado 2 meses atrás. Habíamos comenzado a tomar café juntos los domingos. Era compañía agradable, nada serio, pero era lindo tener a alguien con quien hablar. Sí, somos amigos, admití. Me alegro, dijo Diego y sonaba genuino. Te mereces ser feliz, papá. Te mereces tener a alguien que te valore. Fue un momento pequeño, casi insignificante, pero significó todo, porque por primera vez en años, mi hijo estaba pensando en mi felicidad en lugar de solo en la suya. 8 meses después de la boda, recibí una llamada de Diego a medianoche. Su voz sonaba quebrada, exhausta. Papá, Valeria se fue, pidió el divorcio, dijo que no puede seguir viviendo así, que esto no es lo que ella quería, que se está mudando de regreso con sus papás. Lo siento, hijo. No lo sientas. Tenías razón, ella nunca me amó, solo amaba lo que yo podía darle. Y ahora que no tengo nada que darle, no quiere quedarse. ¿Y tú cómo estás? Destrozado, pero también aliviado. Es raro. Duele, pero también se siente como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Eso es normal. Hubo un silencio largo, y luego Diego dijo, «Papá, ¿crees que podríamos almorzar este domingo? Como solíamos hacer, solo nosotros dos». Sentí como algo se aflojaba en mi pecho, algo que había estado apretado durante casi 3 años. Me encantaría, hijo, me encantaría. Y así, lentamente, como un barco navegando de regreso a puerto después de una tormenta terrible, mi hijo y yo comenzamos a encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. No sería fácil, no sería rápido. Las heridas eran profundas y tomarían años en sanar completamente. Pero por primera vez desde que vendí esa casa de 3 pisos, desde que entregué esos 13,930 pesos, desde que escuché a mi hijo decir que yo no encajaba en su vida, sentí algo parecido a la esperanza, porque al final, a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no es el dinero, no son las propiedades, no son los autos lujosos o las bodas elegantes. Es la dignidad, es el respeto, es el amor verdadero que permanece incluso cuando todo lo demás se ha desmoronado. Y tal vez, solo tal vez, Diego finalmente estaba comenzando a entender eso. Han pasado ya 14 meses desde aquella boda a la que no fui invitado, 14 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Y mientras estoy aquí sentado en mi pequeño apartamento, tomando café en este domingo tranquilo, puedo decir con honestidad que no me arrepiento de nada. Mi vida ahora es diferente, pero es mejor, es auténtica. Los 10, 400, 1000 pesos que recuperé de las ventas los invertí sabiamente. Abrí un pequeño negocio de consultoría para proyectos de construcción. No es tan grande como mi antigua empresa, pero es mío. Genera ingresos decentes y me mantiene ocupado. Me da propósito. Gloria y yo seguimos viéndonos. No hay prisa, no hay presión. Solo 2 personas que han vivido vidas completas, que han sufrido pérdidas y que están aprendiendo a disfrutar de la compañía mutua. Ella entiende mi historia con Diego, porque ella tiene su propia historia complicada con sus hijos. A veces, en las tardes, cocinamos juntos en su apartamento o en el mío, y hablamos sobre la vida, sobre el perdón, sobre seguir adelante. Diego y yo almorzamos juntos cada 2 domingos. A veces habla sobre su trabajo, sobre los proyectos en los que está trabajando, sobre cómo está reconstruyendo su reputación poco a poco. Otras veces simplemente comemos en silencio cómodo. El divorcio con Valeria se finalizó hace 3 meses. Ella se casó nuevamente apenas 6 meses después con un empresario rico, lo cual
Confirmó todo lo que siempre supe sobre ella. Diego vive ahora en un apartamento aún más pequeño que el mío, trabaja 60 horas a la semana y gana apenas lo suficiente para pagar sus cuentas. Pero hay algo diferente en él. Hay humildad, hay gratitud, hay un respeto que había desaparecido durante años. La semana pasada me dijo algo que me quedó grabado en el corazón. Papá, gracias por no rescatarme. Si lo hubieras hecho, nunca habría aprendido, nunca habría crecido, nunca habría entendido realmente el valor de todo lo que me diste. Si le contara esta historia a la persona que era hace 2 años, al Roberto que estaba desesperado por la aprobación de su hijo, que habría hecho cualquier cosa por mantener la paz, probablemente me habría llamado cruel. Me habría dicho que un padre siempre debe perdonar, siempre debe dar otra oportunidad, siempre debe sacrificarse. Pero ahora sé algo que no sabía entonces. El amor verdadero a veces significa decir no, significa establecer límites, significa defender tu dignidad incluso cuando duele. Porque si no te respetas a ti mismo, nadie más lo hará. A todos los que están viendo esto y que tal vez están pasando por algo similar, les digo esto: su valor no está determinado por cuánto pueden dar. Su valor no se mide por cuánto están dispuestos a sacrificar. Su valor es inherente, es suyo, y nadie tiene derecho a pisotearlo, ni siquiera la gente que aman. Los hijos deben honrar a sus padres, sí, pero los padres también merecen ser honrados. Y cuando eso no sucede, cuando el amor se vuelve abuso, cuando el sacrificio se vuelve explotación, está bien decir basta, está bien defender tu dignidad, está bien recuperar lo que es tuyo. ¿Recuperé a mi hijo? Estamos trabajando en ello, lentamente, cuidadosamente, con más honestidad y menos expectativas que antes. Valió la pena todo el dolor, cada segundo de él, porque ahora, cuando me miro al espejo, veo a un hombre que se respeta a sí mismo. Veo a un hombre que aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Veo a un hombre que perdió una casa, un auto, un negocio y una relación con su hijo, pero que ganó algo mucho más valioso: su dignidad. Y eso, amigos, no tiene precio. Si te gustó esta historia, déjame un comentario diciéndome qué opinas. ¿Crees que fui muy duro con mi hijo? ¿O crees que hice lo correcto? Me encantaría saber tu perspectiva. Dale like a este video, suscríbete al canal para más historias reales como esta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que tal vez puedan ayudar a alguien más que está pasando por algo similar. Recuerda, nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Y nunca es demasiado tarde para empezar a valorarte a ti mismo. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video.